Bueno, Pablo, arqueólogo del Tolmo de Minateda, acabamos de atravesar su puerta de época visigoda, ¿no? Sí, es la puerta del baluarte visigodo, que es una de las puertas que tendría la ciudad a lo largo de toda su historia. A nuestro alrededor su muralla, el arco que cubriría con esa bóveda, ¿no? Sí, hemos dejado atrás el baluarte en forma de L y la puerta que está flanqueada por dos torres, que una prácticamente la conservamos al completo y la otra solamente la cimentación. ¿Cuál es el origen del Tolmo? Los restos más antiguos son más o menos de la edad del bronce pleno, en torno al año 1500 a.C. Luego es un asentamiento en época ibérica, un municipio, una ciudad de cierta importancia en época romana, y después el sitio adquiere muchísima importancia en época alto medieval, tanto en época visigoda como en época islámica emiral, porque a finales del siglo IX o principios del X se abandona definitivamente como ciudad. Y luego no se va a volver a ocupar hasta finales del siglo XIX, hasta mitad del siglo XX, donde se ocupan una serie de casas semirrupestres, aprovechando las laderas del yacimiento. Pues vamos a recorrer parte, ¿no? Desde Tacoronte a Ico de los Vinos, la sombra la parra por esos caminos. ¿Por qué el Tolmo es tan importante? Bueno, pues evidentemente por su larga ocupación, lo hace un yacimiento muy interesante desde el punto de vista científico, sobre todo en época alto medieval, donde tenemos una secuencia completa de los siglos 7, 8 y 9 y se ve muy bien el cambio cultural entre lo visigodo cristiano y lo islámico, y hay muy pocos sitios donde tengamos esa secuencia completa, y luego es un yacimiento, yo creo que espectacular por los restos conservados y por el entorno, ¿no? Desde arriba se controla una enorme cantidad de territorio. De hecho tenéis un lema precioso que a mí me encanta, ¿cómo es? Sí, el lema del parque es una ciudad en el camino, un camino en la historia, porque es la presencia de ese camino, de esa vía que une la meseta con la costa de Murcia, la que explica que este yacimiento se ocupe durante tantísimo tiempo. Ahora, de hecho, nos encontramos entre restos visigodos, ¿no, Pablo? Sí, estamos en la zona alta del yacimiento, en la zona alta de la ciudad, donde en los últimos años hemos documentado un conjunto muy interesante de época visigoda, compuesto por una iglesia y un palacio. Es un conjunto religioso que se construye seguramente a finales del VI, principios del siglo VII. Y ahora mismo estaríamos en la nave central de esa iglesia, entonces. Sí, estamos justo en la nave central de la iglesia. Es un edificio de 3 naves, de tipo basilical, separado por columnas, como veis, y a nuestra espalda está la zona más importante del edificio, con el santuario y el ábside. Es bastante amplio, por lo que veo. Sí, es uno de los edificios de esta época más grandes de toda la península. ¿Cuánto lleváis excavado? Aquí empezamos a excavar en el año 88 y llevamos, pues no llegará al 10% de las 9,5 hectáreas de lo que es la plataforma superior. El vino de Tacoronte. Decíamos que es una ciudad en el camino y aquí vemos perfectamente a qué se refiere, ¿no? Sí, en época romana es la vía Complutum Cartagonova y que se utiliza desde mucho antes y se sigue utilizando en la actualidad. Esa presencia del camino hace que este yacimiento tenga una importancia para controlar el territorio en todas las épocas y por eso se ocupa durante tantos siglos. Y gracias a el centro de interpretación que ya tenemos y a la visita guiada que se hace en el parque, pues intentamos hacer lo que nosotros llamamos una pequeña lección de historia durante casi 3.500 años. Desde el Neolítico, ¿no? Sí, el parque también forma parte del parque las pinturas rupestres, el abrigo grande de Minateda, y nos meteríamos ya en el Neolítico, pues prácticamente hasta los años 60 del siglo XX, donde tenemos la última ocupación del Tolmo, que son unas casas semirrupestres que todavía se conservan y que forman parte del recorrido que hacemos en la visita guiada. ¿Durante cuántos siglos ocuparon el Tolmo los visigodos? Pues los visigodos relativamente poco tiempo. Los visigodos llegan aquí porque en un momento determinado esta ciudad, que en época visigoda se llama Elo, coge muchísima importancia en el marco del conflicto entre bizantinos y visigodos. Al menos este conjunto religioso que estamos viendo tiene un uso muy corto, no más de 100 años. Me comentabas cómo se llama la ciudad en época visigoda, ¿cómo se llamaba en árabe? Pues en época islámica el nombre es Madinat Iyu,
Y de Medina Tillú deriva, por un lado, Minateda y por otro lado, Ellín, que es la ciudad más cercana que tenemos al yacimiento. ¿Y en la época romana? En época romana, esta ciudad se llamaría Ilunum. ¿Te las sabes todas, Pablo? A ver si te sabes esta. ¿Cómo se medía la distancia en época romana? Bueno, pues igual que nosotros ahora utilizamos el sistema decimal, los romanos tenían para medidas cortas el pie y luego pues multiplicaban ese pie. Para medir distancias largas usaban la milla, que más o menos equivale a unos 1500 metros actuales. Qué bueno, Pablo, entonces yo calculo, ¿no? Si Jumilla está a unos 30 kilómetros, pues serían unas 20 millas romanas. Lo que significa que Carlos ya está por aquí, por el Tolmo, con el presidente de la DO de Jumilla. Así que, Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros.